Hablaremos esta noche de la caída de los ángeles. Tenemos distintas opiniones acerca de cómo se produjo este hecho. Los antiguos hebreos en realidad atribuían todo lo que sucedía en cualquier parte, ya sea en la tierra o en el cielo, al Dios único. La evolución de una fuerza diabólica, singular, separada de Dios y que incluso se enfrentó a él, comenzó recién allá por el año 200 antes de Cristo. El Dios hebreo, como lo mismo que la divinidad de la India, Shiva, encerraba la creatividad pero también la destrucción en un principio único e indisoluble. El relato más antiguo de ángeles castigados por su rebeldía apareció en el libro apócrifo de los secretos de Enoch. Recién allí aparece el adversario. Hacia la época en que se compiló el Nuevo Testamento, la influencia de Enoch había sido bastante asimilada con las concepciones duales del persa Zoroastro, la posterior, no menos persa, del mazdeísmo, Zaratustra, ¿no?, que fue quizá la primera religión que históricamente planteaba al bien y el mal, ¿no? Arimán por un lado y por el otro, Arimán el diablo, Ahrimán el malo, y Ahura Mazda u Ormuzd, la divinidad creadora y bienhechora. Allí empezaron a aparecer nombres del demonio bajo la influencia persa, ¿no? Satán, Azazel, Belcebú, Belial, Samael, Asmodeo, Mefistófeles, Lucifer, qué sé yo, lo que usted quiera. Existen por lo menos 7 versiones diferentes acerca de cómo apareció Satán y cómo logró reunir tal cantidad de seguidores angélicos, no estoy hablando de los malandros, claro. no estoy hablando de un problema de inseguridad. Mientras que Enoch solo menciona 2000 rebeldes, 2000 demonios, digamos, allá por el siglo XIII esa cantidad se había elevado. De acuerdo con lo escrito en el obispado de Tusculum, que es una localidad de Italia famosa porque allí tenía una villa Cicerón, en las afueras de Tusculum, en la puerta de Tusculum, como quien dice. Bueno, según el obispado de Tusculum, los rebeldes eran 133.306.668. Ese era el número exacto de demonios. En precisión. Si realmente Satán se llevó a 1/3 de la comunidad celestial, aún quedaría la sustancial cantidad de 266.613.336 ángeles leales al trono. Pero veamos algunas versiones de la caída que no respetan la ortodoxia. Primera versión. Se cuenta que en un principio Madak representaba la parte de Dios vuelta hacia la humanidad, que miraba hacia los hombres. Era la parte de Dios en la sombra, la parte que era capaz de comunicarse con los mortales, puesto que la parte resplandeciente era tan intensa que los humanos no hubieran podido soportarla. A medida que se fue desarrollando la religión hebrea, evolucionó también la sombra. Primero en la palabra, la voz, o el toque de Dios, y más tarde en un ente aparte, ya con voluntad propia. Primero una parte de Dios, la parte sombría de Dios, y después ya una escisión verdaderamente, ¿no? En la época en que se compiló el Nuevo Testamento, la sombra ya había superado el estado intermedio, un estado intermedio en que había un tal Hasatán, que era el adversario, pero solo el adversario, un adversario neutral. Y ya en la época de la compilación del Nuevo Testamento aparece Satán directamente, el adversario pero maligno, no neutral, del buen Dios. A partir de entonces
quien ejecuta los actos perversos que en algún momento se le atribuyen incluso a Dios, es aquella cosa sombría, desprendida de Dios. Con la separación entre el lado bueno y el malo, se consuma la caída. Otra explicación. Esta es atribuida a nuestro amigo Orígenes de Alejandría. Orígenes era un tipo, ¿no? Sí, bien. Se llama así. Cuenta Orígenes que Dios creó un número de inteligencias angélicas iguales y libres. Gracias a su libre albedrío, decidieron, algunas de ellas, abandonar la unidad divina y de forma gradual se fueron separando. De los que se apartaron, los menos permanecieron en las regiones etéreas cercanas a Dios. Todos estos seres etéreos de los que hablamos son los ángeles. Los que volaron más lejos del centro adoptaron un cuerpo humano, vendríamos a ser nosotros. Y los que llegaron todavía más lejos del centro, que fueron a las zonas más lejanas del universo, se convirtieron en demonios. Al girar en una órbita tan alejada del centro divino, se explica la perversidad. A mayor distancia del cielo, mayor maldad. Bien. Un tercer relato de la caída procede del escriba Enoch. Registra 200 vigilantes o hijos de Dios que descendieron al monte Hermón hace aproximadamente 12.000 años. En un principio ayudaron a los arcángeles en la creación del paraíso. Al mismo tiempo enseñaron a los hombres las artes de la civilización. El problema que surgió fue que algunas de sus actividades incluyeron la seducción de algunas mujeres. El rabino Elkieter, allá en el siglo VIII, culpó tajantemente a las mujeres. Dijo que los ángeles que cayeron del cielo vieron a las hijas de Caín paseando y exhibiendo sus partes más considerables. Los ojos pintados como las rameras, gritaba, ¿no?, el ñato. Y seducidos entonces, los ángeles las tomaron por esposa, por decirlo así. Sí. Esta es la aplicación que da el Kieter. Los ángeles eran de fuego, ¿no? Se habían transformado en carne con el contacto con la tierra. Según las explicaciones vaticanas, estos ángeles provenían de un 10º orden de ángeles, además de los 9 que ya conocemos. Y al parecer constituían el único orden, el único coro que poseía las partes indicadas para la procreación. Discúlpenme. Los demás ángeles, por ser puro espíritu, no podían reproducirse. Estos ángeles terrenales no solo cohabitaron con los mortales, sino que también les enseñaron muchas de las formas secretas del cielo, como por ejemplo la forma de construir armas de metal o fabricar perfumes, cosméticos, para que las mujeres fueran todavía más deseables. O sea que todo lo que saben hoy, Helen Curtis, Dorothy Gray, Angel Face, toda esa gente, fue una sabiduría robada del cielo por estos ángeles del 10º orden. Es la primera vez que escucho un vínculo entre la cosmética y el armamentismo. Sí, provienen de la misma fábrica, provienen del cielo ambas cosas. Estos ángeles engendraron en las mujeres unos monstruos horrendos que causaron mucho daño, pero finalmente fueron aniquilados por los ángeles fieles al trono. Por su parte, Dios envió a los padres angélicos, cuando digo padres angélicos digo estos ángeles que habían engendrado monstruos, ¿no?, a las tinieblas eternas. Otra historia acerca de una caída angélica explica que un ángel quiso sentarse en el trono de Dios y Dios lo expulsó del cielo de una patada. Es una versión muy simplista. El demonio no sería más que uno que se sentó donde no debía. Y vamos con la última. Parece que Dios había presentado a Adán, su creación, a las jerarquías celestiales.
y el ángel Samael se negó a saludarlo. No, señor, ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Explicó que un hijo del fuego, como él, no podía inclinarse ante un hijo del barro, como era Adán. Al escultor divino no le gustó, desde luego, esta negativa, y precipitó a Samael al abismo, pero lo precipitó después de una prueba de ingenio en la que Samael perdió. Existe una versión sufí más interesante. En ella se ve a Samael como el ángel que más amaba a Dios. Cuando creó a los ángeles, Dios les dijo que no debían inclinarse ante nadie más que ante él. Pero después creó a Adán, a quien Dios consideró más importante que los ángeles, y les ordenó entonces inclinarse ante la nueva figura, olvidando o revocando su mandato anterior. Y Samael se negó. Era incapaz de desobedecer el primer mandato. Y Dios no comprendió el dilema de Samael y lo expulsó del cielo por un malentendido. Solo por entender que los mandatos de Dios son irrevocables, en fin. Para Samael, el sufrimiento mayor del infierno fue la ausencia del bien amado. Y para la tradición sufí, el infierno constituye la terrible soledad de la separación del amor. En esta historia, Samael aborrece al hombre como el nuevo objeto del amor de Dios, como la criatura que lo ha sustituido. Y esta es la última, quizá la más bella de las historias. Hemos ido a la discoteca a buscar discos de ángeles y nos ofrecieron 266 millones, sí, etcétera. Elegimos La muerte del ángel, esta bella obra de Astor Piazzolla.